Saludos desde el canal de Esoterismo Práctico. Vamos a realizar una conferencia que lleva por título La talidad. La talidad. Y para ello voy a intentar empezar, como no se debería empezar una conferencia, diciendo que todo lo que vaya a decir seguro que no son las palabras adecuadas, porque quizás en nuestro vocabulario actual no existe las palabras como para definir lo que queremos definir. Dicho esto, me disculpo porque quizás alguien encuentra unas palabras más exactas y puede definir mejor aquello que vamos a intentar definir que no es definible. La talidad no se puede definir. Y como no se puede definir, pues no la definiríamos y ya está. Y cada vez que intentamos definir la talidad, nos apartamos más de ella. Pero si no intentamos definirla intelectualmente, se perdería, se olvidaría. Y como somos occidentales y nos gusta definir, pues vamos a intentar hacer una definición. Primero, ¿dónde se encuentra la talidad? Que ya la palabra encuentra o lugar, porque se encontraría en un lugar, pero ni se encuentra ni hay lugar. Pero como nos tenemos que intentar explicar, me perdonáis. ¿Dónde se encuentra la talidad? La talidad se encuentra más allá del vacío iluminador. Y el vacío iluminador tampoco puede ser definido. ¿Qué es la talidad? La talidad es la gran realidad. Si hay una gran realidad, es que quizás existe una realidad y una pequeña realidad. La gran realidad la podríamos manifestar con mucho cuidado como la verdad. Pero en muchos lugares se dice que se encuentra la verdad, y quizá la verdad se encuentra en muchos lugares. Pero como no toca la verdad, toca la talidad, podemos decir, ¿qué es la talidad? La gran realidad. O también, para algunos filósofos, la verdad. La talidad es lo que es. Es lo que es y no hay ninguna diversidad. No hay ninguna duda. No hay ninguna pregunta. No hay ninguna opción. Es lo que es. Y se encuentra, como hemos dicho, más allá del vacío iluminador. Y para hablar de la talidad, me voy al vacío iluminador. El vacío iluminador tampoco se puede definir, y cualquiera que lo defina de todas las maneras que se puede definir, deberíamos estar de acuerdo, porque tampoco podemos estar en desacuerdo, porque no lo sabemos. No podemos, aunque tuviéramos una experiencia con él, no lo podemos intelectualizar lo que allí es, o lo que allí, entre comillas, existe. Pero el vacío iluminador, sabemos algo, que hace que el espíritu, no el alma, sino el espíritu de cada uno de nosotros brille más en ese lugar, en el vacío iluminador, que en cualquier otro lugar. Lo que brille más, entendemos también que se puede coger en pinzas.
porque brilla lo que brilla, pero en el vacío iluminador brilla más el espíritu. Y en la talidad, el espíritu no es que brille más, es que brillan más sus propias características. ¿Y cuáles son las características del espíritu? Las que siempre han sido. Y las que han hecho de él que sea lo que es. Que se manifieste como se manifiesta. Y que haya hecho lo que ha hecho. Bien. La talidad y el vacío iluminador tienen un denominador en común: el absoluto. El absoluto es aquel lugar, lo del lugar, tengo que utilizar alguna palabra, entre comillas, porque no es un lugar, el absoluto. Pero permitidme poner la palabra lugar, es el lugar donde vive, ese lugar tiene la capacidad de tener todas las características que existen. El lugar tiene la capacidad de tener todos los caracteres y todas las características que existen. ¿Dónde? Todas. Y del absoluto salen todas las características que se pueden llegar a encontrar. Pero las características que se encuentran fuera del absoluto, aquí voy a decirlo de dos formas diferentes, no afectan al propio absoluto. El absoluto está apartado, por eso se llama absoluto, está apartado de todas las demás características que existen. Y aunque características de fuera de él penetren en él, el absoluto sigue siendo absoluto. Bien. Y uno podría decir, lo comprendo. Pues ahora va la segunda parte, por si alguien lo ha comprendido. El absoluto perdió, por ciertas causas, la característica de ser absoluto, de ser un lugar apartado de todos los lugares. Tuvo que perder esa característica porque se estaba deteriorando. Y entonces el absoluto, como se estaba deteriorando, tuvo que perder esta característica de vivir apartado y vivir por sí mismo, que se denomina esa característica autoegocrático, cósmico común, pero bueno, autoegocrático, que vive por sí mismo. Y perdió esa característica porque el absoluto se estaba disolviendo. Lo de disolver es una palabra que la pongo yo. Se estaba gastando, podríamos decir. Y entonces el absoluto tuvo que coger otra característica, diferente de poder vivir de sí mismo. Se tuvo que hacer trogo egocrático, cósmico común.
trogo ecocrático es, lo más parecido es la ley de la simbiosis, la ley de correspondencia. Yo me alimento de ti, tú te alimentas de mí, tú te alimentas de ese se alimenta de mí, lo que vivimos en la Tierra, el trogo, o la simbiosis, como la queráis ver. Porque el absoluto se estaba desgastando. Y creó el universo tal y como lo conocemos. Desde ese momento, las características que estaban fuera de él, cuando entraban dentro de él, sí que podían alterarlo. Y lo estaban y lo alteran. O sea, el absoluto era autogocrático y tuvo que transformarse en trogo egocrático. Se alimentaba por sí mismo y ahora se alimenta por simbiosis, por la ley del trogo, que es lo mismo prácticamente. Y el absoluto, recordamos una vez más, es el denominador común del vacío iluminador y de la talidad. Que se encuentra en ese espacio llamado absoluto. Y ahora viene una pregunta. Si el absoluto ha perdido la característica de ser egocrático, de vivir por sí mismo y que nada le influya a él, por la característica de trogo egocrático, el absoluto ha dejado de ser absoluto. La respuesta la tendrá quien la tenga. Uno puede pensar A, B o C, pero la tendrá quien la tenga. Pero perdió la característica del absoluto de ser absoluto. Eso sí que es verdad, porque hay filósofos que no lo cuentan. Por lo tanto, el absoluto, si no es que ha creado otra ley, que desconozco, se le puede ir diciendo absoluto, pero la palabra absoluto ya no sería la palabra que nos habla de las características del absoluto. Y como la talidad y el vacío iluminador se encuentran en ese espacio, entre comillas, del absoluto, también habrán perdido esa propia característica. La perdieron hace, entre comillas, digo mucho tiempo, pero entendemos que son, cuando digo tiempo, es que ya ni es tiempo, ¿no? Ya a eones, ahí ya no entro. ¿Y eso es importante para nosotros? Sí, porque ahí se encuentra nuestro real ser, nuestro espíritu. Y nuestra finalidad es volver allí, al absoluto. Y si los seres, con mayúscula, no seres con minúscula, los seres viven en el absoluto y este ha perdido su característica, los seres que viven en el absoluto también habrán perdido la misma característica que tenían por estar en el absoluto. O sea, que cuando hablamos en Cábala, que Keter, el ser, o el real ser, como lo queráis ver, es el único punto inamovible y que no es influenciado desde hace un tiempo, comillas entre tiempo, sí que es influenciado. Bien, pues os dejo con esta
reflexión que han tenido grandes filósofos y que Dios influye en el ser humano, pues resulta que ahora podríamos decir que el ser humano y demás criaturas también pueden influir en Dios. Pues como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y perdóname por las palabras que he expuesto, que quizás no son las más acertadas, pero que no he encontrado ninguna más. Y vuelvo a decir, esto es algo para reflexionar, no es ninguna, es algo para reflexionar, no es ninguna, no, ni es ninguna ni es una, es algo para reflexionar. Pues gracias por vuestra atención una vez más y nos vemos en una siguiente conferencia. Adiós.